Elijo el modelo del 2013 porque, bueno, pues es uno de los pocos ejercicios que hay en los que entra algo de resolución de problemas de electrostática aplicando un teorema de Gauss. Dice el enunciado así: una esfera maciza no conductora de radio R igual a 20 centímetros está cargada 20 centímetros, está cargada uniformemente con una carga de 1 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Me dice que la carga es 1 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Bueno, y me preguntan, dice, utiliza el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico en el punto R igual a 2R. Me piden el campo eléctrico en 2R, donde R es igual a 2R, en el problema lo ponen así, y determine el potencial eléctrico en dicha posición. Pues el E y el V también en 2R, cuando R es igual a 2R. R igual la distancia, igual a 2 veces el radio de la esfera. Y luego me preguntan que si se envía una partícula de masa M3 por 10 elevado a menos 12 kilogramos con la misma carga que esta y velocidad inicial 1 por 10 elevado a 5 metros por segundo dirigida al centro de la esfera desde una posición muy lejana, determina la distancia del centro a la que se parará dicha partícula. Bueno, pues vamos a intentar, primero vamos a hacer el apartado A y luego vamos con el B. Vamos por partes, poquito a poco. Vamos a intentar dibujar el ejercicio. Básicamente nos dicen que es una esfera, dicen que es no conductora, pero en principio esto no nos va a preocupar porque estamos trabajando por fuera de la esfera y por fuera de la esfera, al aplicar el teorema de Gauss, vamos a encerrar siempre la misma cantidad de carga, con lo cual no nos vamos a preocupar de si la esfera es conductora o no conductora, no nos va a afectar. Esta es nuestra esfera, pongamos que es así para que veamos que es. Esta es una esfera de radio R, vamos a ponerla así, este es su radio R, y lo que vamos a hacer es rodear esta esfera pues, con una superficie gaussiana de radio 2R, ¿no? Que tendría que venir más o menos por aquí. Esta es la superficie gaussiana imaginaria, transparente, que rodea, vamos a ver si me sale bien, es difícil que me salga bien, pero bueno, por aquí delante vendría así y por detrás pues vendría más o menos así. De tal manera que lo que nosotros vemos es que de las cargas que hay, la esfera está cargada con una carga Q, las cargas que hay en la esfera pues lo que hacen es sacar líneas de campo en todas las direcciones, por ejemplo así, así, de tal manera que si yo pinto el vector diferencial de superficie, ya para tenerlo todo pintado, el vector diferencial de superficie es un vector perpendicular a la superficie y como vemos, en todo momento el vector diferencial de superficie, el vector superficie en cada puntito de la superficie es paralelo al campo. Estos dos, este sería el diferencial de superficie. Aquí tendríamos el diferencial de superficie así. Y arriba lo tendríamos también paralelo al campo. Es decir, estas son las líneas de campo y estas las de superficie que vemos que son paralelas en todo momento al campo. Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de Gauss. ¿Y qué dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por dicha superficie dividido por la permitividad dieléctrica del medio en el que nos encontremos. Como nos encontramos en el vacío, pues partido por la permitividad dieléctrica del vacío. Entonces, yo calculo el flujo se calcula como el producto, la integral de superficie del producto de E por diferencial de S a lo largo de toda la superficie. ¿Y yo qué puedo decir? Y esto igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Pues en primer lugar que como E es paralelo a diferencial de S, los dos vectores son paralelos, pues el producto de E por diferencial de S será E por diferencial de S módulo de E por módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman, que es 0, con lo cual esta primera integral se me queda en E por diferencial de S ya sin vectores, por el coseno de 0 que vale 1, igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Una segunda consideración que voy a hacer es la siguiente. Donde estamos calculando el campo, como en la superficie gaussiana, en esta superficie, como toda la superficie está a la misma distancia de la
de la esfera cargada, lo que vamos a hacer es considerar que el campo es constante en esa zona. Por lo tanto, lo puedo sacar de la integral y me quedaría que E por la integral de diferencial de superficie es la carga encerrada, que ya voy a sustituir por Q mayúscula, partido por epsilon sub 0. La integral de diferencial de superficie es la superficie, por lo tanto me queda que E por la superficie gaussiana, que es 4pi r al cuadrado, es igual a la carga encerrada, que es Q partido por epsilon sub 0. De tal manera que entonces tengo ya una expresión para el campo, que sería Q partido por 4pi, coloco primero el epsilon sub 0 y luego la r al cuadrado. Es decir, el campo fuera de la carga, fuera de la partícula cargada, varía de la misma forma que el campo creado por una partícula puntual. Bien, entonces el campo en 2R, que es lo que me piden, es algo tan básico como sustituir 2R, ¿no? El campo en R igual a 2R sería Q partido por 4pi epsilon sub 0 y 2R al cuadrado. Sustituyendo los valores que tengo, en principio no tengo epsilon sub 0, pero tengo K, y como sé que K es igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0, pues escribo esta expresión como K por Q partido por 4R mayúscula cuadrada. Es decir, 9 por 10 elevado a 9 por la carga que es 1 por 10 elevado a menos 6 y dividido por 4 y por el radio que son 20 centímetros, es decir, por 0,2 al cuadrado. Bueno, pues esto es un número que no nos dice más, que es 56.250 newtons por coulomb. No es un vector porque lo que estoy calculando es el valor del campo en todos y cada uno de los puntos de la superficie. Es decir, para darle el carácter vectorial lo tendría que multiplicar por un vector unitario radial U sub R. En este caso, no. Bien, ya tenemos la expresión del campo, que es lo importante, que es lo que hemos obtenido en este caso, y no nos tenemos que preocupar más de este primer apartado. Lo que nos preguntan ahora es el valor del potencial. ¿Cómo calculamos el potencial? Bueno, pues muy sencillo. Voy a dejar aquí el valor del campo. El campo que he obtenido era Q partido por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Esta es mi expresión del campo. Y entonces lo que hago ahora es lo siguiente. Borro para tener espacio y digo cuál es la relación que existe entre el potencial y el campo. Pues el potencial, esta expresión es muy importante porque además es muy fácil de utilizar. Yo lo que tengo que decir es que el campo es igual a menos la derivada del potencial en función de la distancia. De tal manera que yo puedo expresar la derivada de potencial como menos E por diferencial de R. Y en este caso, si yo meto integrales en los dos lados de la igualdad, una integral en este lado de la igualdad y otra integral en este lado de la igualdad, entre un punto final y un punto inicial, entre un punto final F y un punto inicial, pues yo puedo calcular el valor del potencial conocido el valor del campo. Y en este caso conozco el valor del campo. Bien, ¿qué es lo que me piden? El valor del potencial en el mismo punto, en el punto 2R. Pues lo que hago es coger y llevar el potencial desde un punto conocido, por ejemplo, el punto inicial, que sea además 0 para simplificar el problema. Por lo tanto, lo que hago es la integral entre 2R, que es lo que a mí me interesa, y el infinito, punto final, bueno, en realidad sería al revés, el punto final entre infinito y 2R de diferencial de V sería igual a menos la integral, y aquí hago lo mismo, me lo llevo a 2R desde el infinito de por diferencial de R. De tal manera que ya me quedaría que el potencial en 2R, menos el potencial en infinito sería igual a menos esta integral. Menos esta integral 2R de E, que ya lo conozco, Q partido por 4pi epsilon sub 0 R cuadrado y por diferencial de R. Y como el potencial en el infinito lo hemos elegido así porque vale 0, pues me queda esta expresión que lo único que tengo que hacer es integrarla. Es decir, V en el punto 2R es igual, saco de la integral todo lo que es constante, es igual a menos Q partido por 4pi epsilon sub 0 por la integral entre 2R e infinito de diferencial de R partido por R cuadrado. Sabemos que la integral de 1 partido por R cuadrado es menos 1 partido por R, por lo tanto me queda
Por lo tanto, me queda que el potencial en 2R sería igual a menos Q partido por 4pi epsilon sub 0 y por 1 por menos 1 partido por R entre 2R, entre 2R e infinito. Por un lado tengo aquí la expresión del potencial en función de la distancia. Es decir, en potencial en función de la distancia, V en función de R va a ser menos por menos más Q partido por 4 pi epsilon sub 0R, que muchos autores dicen que se puede utilizar directamente porque sabemos que el potencial es como el creado por una carga puntual. Bien, sí, es Q por 4 Q partido por 4 pi epsilon sub 0R. Lo ideal sería hacerlo así, que es lo más académico, digamos. ¿Y qué me da esto? Pues esto me da menos Q partido por 4 pi epsilon sub 0 y multiplicado por menos 1 partido por 2R menos 1 partido por infinito. Esto se me hace 0 y me queda menos por menos más, el potencial en 2R es igual a Q partido por 4 pi epsilon sub 0 y 2R. De la manera que ponemos 2R. Que bueno, hacemos como en el caso anterior, sustituimos los valores utilizando la K en vez de como 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 y el valor final que sale es 22.500 voltios. Simple y llanamente. Bueno, pues con esto nos vamos al apartado B, que voy a releer porque dice que ahora enviamos una partícula, voy a ir borrando esto, que ya tenemos nuestros dos valores, si los necesitáramos, bueno, pues podéis dar para atrás en el vídeo y veis cuánto valen los valores o lo apuntáis en el papel. Vamos a hacer el apartado B. En el apartado B lo que me dicen es que lanzamos desde el infinito, una partícula cargada, con la misma carga, la lanzamos hacia esta partícula que tenemos cargada y que es el objeto de nuestro problema. Se envía una partícula de masa 3 por 10 elevado a menos 12. Vamos a poner que la masa de esta partícula es 3 por 10 elevado a menos 12 kilogramos. Me la dan en unidades del sistema internacional ya. 10 elevado a menos 12 kilogramos. Y me dicen que la velocidad inicial es 1 por 10 elevado a 5. La velocidad es 1 por 10 elevado a 5 metros por segundo. La velocidad es 1 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Y nos preguntan que a qué distancia esta partícula se va a ir acercando hasta que llegue un momento que la fuerza repulsiva de esta otra la detenga, ¿no? Sobre esta partícula va a haber en todo momento una fuerza repulsiva, una fuerza eléctrica repulsiva que va a provocar que haya una aceleración en contra de la velocidad. Llegará un momento en que la velocidad se anule. Y me piden saber cuánto vale esa distancia en el momento que la velocidad se anula. Bueno, pues lo que tengo que hacer es, en estos casos que los problemas son tan complejos de hacer de forma con ecuaciones del movimiento, se utiliza el teorema de conservación de la energía, porque lo podemos hacer así. Es decir, la energía que inicialmente tiene la partícula es igual a la energía que finalmente va a tener la partícula. Y lo que tengo que hacer es definir qué es cada una de las cosas. Inicialmente, ¿qué energía vamos a tener? Pues podemos decir que tenemos una energía cinética porque tiene una velocidad y una energía potencial. Pero como estamos en el infinito, la energía potencial es cero. Estamos a una distancia tan alejada que la energía potencial es cero. ¿Y cuál es nuestra energía final? Pues nuestra energía final tendríamos que, como la velocidad se ha detenido, ya no voy a tener energía cinética, la voy a escribir aquí tachada, energía cinética final cero, la voy a tener tachada, y lo que voy a tener al final es una energía potencial por estar a una distancia concreta, distancia que es precisamente la que me interesa conocer. Entonces lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues igualo una expresión a la otra. Igualar energía inicial a energía final es lo mismo que igualar energía cinética a la energía potencial. Bueno, pues ponemos las expresiones, un medio de la masa de la partícula por su velocidad inicial al cuadrado, y esto tiene que ser igual a, como conozco el potencial, la expresión del potencial, por lo que hago es poner, es igual al valor de la carga que estoy metiendo, Q, por el potencial que crea la otra en ese punto, a esa distancia R. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, pues desarrollamos la segunda expresión, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es igual
esta tendría por expresión 1 partido por 4 pi epsilon q partido por 4 pi epsilon sub 0 r. Como la multiplicamos por q, pues q por q partido por 4 pi epsilon sub 0 y r. Esta es la expresión que habíamos obtenido antes. Y ahora metemos la otra q en el potencial y ya tengo la expresión completa. Conozco todo menos esta r, que es mi incógnita, de tal manera que despejo la r. R es igual, esto ya vale k, la r sube arriba, y me queda que es k por q cuadrado, y abajo tengo 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. De tal manera que desarrollando yo tengo 2 por 9 por 10 elevado a 9, esto lo sube aquí arriba, por la carga que es 1 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado, dividido por la masa, que me han dicho que es 3 por 10 elevado a menos 12, 3 por 10 elevado a menos 12, y multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado, que es 1 por 10 elevado a 5, 1 por 10 elevado a 5 y al cuadrado. Y esto no hay nada más que sustituir en la calculadora y sale una distancia exactamente de 0,6 metros. A esa distancia se detiene la partícula. Así de sencillo es haciéndolo por energías.